acá estamos otra vez en RM, un periodismo de preguntas que queremos hacer para obtener las respuestas para todos ustedes en un día muy particular. ¿Por qué? Porque parece que se desvió la atención. Hoy estamos hablando de justicia, prácticamente todos estamos hablando de justicia. ¿Y por qué? Porque apareció el inefable señor Oscar Parrilli. Es un experto en desviar la atención. ¿Qué fue lo que pasó a Alberto Fernández? Durante el discurso que hizo de inauguración de sesiones, habló y le dio muy duro a la justicia y vamos a decir en parte con razón. Hoy es uno de los órganos más desprestigiados del país. Si uno sale a preguntarle a cualquier argentino, si uno ve las encuestas, uno recuerda tal vez en algún asado que llegaba un juez y todos miraban con mucho respeto. Hoy tal vez llega y con respeto y disculpas a muchos de los magistrados. Uno llega, pregunta, ¿qué haces? Te dicen, soy juez, y miran con suspicacia, ¿no? Bueno, a ver, ¿en cuál andás? ¿Qué estás haciendo? Realmente se perdió el respeto a la justicia, se perdió el respeto a los jueces, se perdió el respeto a los fiscales. Alberto Fernández sabe esto y aprovechó la oleada de causas enormes, importantes y avanzadas que hay contra el kirchnerismo en los tribunales federales de Comodoro Pi y arremetió. Dijo, esta justicia no va más. Tiene razón, en parte sí. Es una justicia en la que se confía y realmente no. Ahora, ¿por qué decimos si el abrazo del oso fue el abrazo de Parrilli? ¿Quiso ayudarlo o le embarra la cancha a Alberto Fernández? Siempre sobregirado Oscar Parrilli, una, otra y otra vez. ¿Hacía falta con todo lo que dijo Alberto Fernández, que se puede discutir y que lo han discutido muchos juristas y que me encantaría seguir debatiéndolo y lo vamos a seguir debatiendo acá, que va a haber una comisión en la cual los jueces van a ser interrogados? Pero eso no es una paparruchada, es un mamarracho. No es tan estúpido Parrilli. Y acá lo que quiero es, reivindicar un poco, aunque parezca contradictorio la figura de Parrilli. Conoce algo de derecho. Sabe que si los jueces se portan mal, para decirlo en términos muy poco técnicos, está el consejo del órgano de disciplina del Consejo de la Magistratura para que vayan a rendir cuentas. ¿De dónde sacó que van a ir los jueces a ser interrogados a una comisión bicameral en el Congreso de la Nación? Y el inefable señor Parrilli llega para complicarlo a Alberto Fernández, pero por otro lado también lo ayuda porque hoy muchos creen que nos olvidamos del tema de las vacunas, que no seguimos el tema de las vacunas. Está directamente relacionada una cuestión con la otra. Que haya querido desviar la atención no quiere decir que le haya salido. ¿Y esto por qué? Porque el tema de las vacunas, y vuelvo a un tema que el gobierno, creo, y después le voy a preguntar a mis compañeros, tiene muchas ganas de dejar pasar, que se olvide, pero los mayores de 80, los que están en la capital federal y todavía no se vacunaron, los que siguen esperando, el personal de salud, por supuesto que no se va a olvidar. Y mucho menos nos vamos a olvidar en este ámbito donde se tiene que investigar. Javier, una bomba que se tiró ayer en este programa, tuvo enorme recorrido y le agradecemos a todos los medios por reconocerlo, que tuvo que ver con quién vacunó a los Duhalde. No confiar en la justicia, por ejemplo, es no creer que nunca se va a poder saber quién dio órdenes en el Ministerio de Salud, quién dio órdenes para vacunar a los amigos, quién dio órdenes para vacunar a legisladores que no tenían que ser vacunados, quién dio órdenes, por ejemplo, para ir y hacer un delivery de vacunas a la casa de los Duhalde. Entiendo que seguiste investigando el tema. Sí, Romina, porque después de la primicia de ayer respecto a que el segundo de Carla Bisotti, Alejandro Salvador Costa, fue el encargado del delivery de las vacunas a la familia Duhalde en Lomas de Zamora, empezó a surgir quién le había pedido que fuera, quién le ordenó. Vamos a desentrañar en un rato quién pudo haber sido y cómo llegaron los Duhalde a esa vacuna. ¿Se las ofrecieron o ellos las pidieron? ¿Quién tomó esa decisión final? Ayer contamos que había un plan, en principio, que lo que les habían dicho era que había un plan para vacunar a todos los expresidentes. ¿Se vacunó Macri? No. No, Macri no se vacunó. Que había todo un plan para vacunar expresidentes y que en ese marco entendieron que, bueno, Eduardo Duhalde podía ser uno de los beneficiarios de inocularse la vacuna. Déjame que dude de esa versión porque tengo otra confirmada hoy, hace unas horas, por altas autoridades de la provincia de Buenos Aires, respecto a que la familia Duhalde, digo mal, Hilda Chiche Duhalde, le llenó la cabeza a varios funcionarios importantes de la provincia de Buenos Aires para que los internen y los vacunen.
Que llamó directamente internó a para pedir, que los vacunen. a pedir vacunas sabiendo aún que no le... O En la anotándose... provincia de Buenos Aires, no. En provincia de Buenos Aires, como vacuna a los mayores de 70, Eduardo Duhalde tiene 79, Bueno, Duhalde pero tiene por ahí, 74. espera, Javier, pero un minuto, por ahí se anotaron el plan vacunar. No se anotaron. Y esperaron su llamaron por turno. teléfono. No, llamaron por teléfono. Bueno, fue el mismo recorrido, por lo que estás contando, que hizo en su momento Horacio Berbisky, que llamó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y que, al ser rechazado, recurrió a su amigo Ginés. El recorrido parece ser similar. Ahí se anota un punto la administración de Axel Kicillof porque recibió los pedidos de amistad para ir a vacunar a gente por afuera del sistema y esa gente, después lo va a contar Javier, deriva en pedidos a la nación. Vos estás diciendo que en la provincia de Buenos Aires fue mucho más difícil colarse, o Hasta esto que ahora, llamó el presidente de adelantarse en la cola, que en cualquier otro lugar. Sos kirchnerista. No, hasta ahora los no propios... me habían dicho que me sentaban un kirchnerista así en la mesa. Los propios protagonistas vienen diciendo eso, que rebotaron en la provincia y que terminaron siendo acogidos en la nación. Veremos después los datos que tiene Javi. Tenemos un último momento, creo que es una buena, la verdad que no lo sé, pero por lo menos para mí, ¿no? Y les voy a ser sumamente honesta, creo que es una buena noticia, a ver. Estábamos hablando, apenas arrancábamos este programa, del inefable señor Parrilli, y le dio, ¿no?, el abrazo del oso a Alberto Fernández, y de esta comisión que se cebó, que se sobregiró, que empezó a hablar, que va a interrogar jueces, esta bicameral tanto del Senado como de diputados, que tendría sería como un órgano de control, que en realidad decíamos es una barbaridad jurídica. Solamente decirlo. ¿Por qué es una barbaridad jurídica? Porque ya existe el Consejo de la Magistratura, que si un juez comete algún tipo de ilícito, tiene ese tribunal para que lo juzgue y no tiene por qué ir. No se puede hacer, esto no pasa ningún control de constitucionalidad. Y Parrilli, insisto, no es tan estúpido como para decirlo, si no está buscando algún tipo de reacción por parte, por supuesto, de la dirigencia política y de la oposición. ¿Cuál es no sé si es buena noticia, qué sé yo digo buena noticia, por lo menos para mí, porque por supuesto tengo enormes contradicciones con Parrilli y la verdad que me preocupaba que esta bandera la tomase alguien que con la justicia ha tenido sus idas y vueltas bastante complicadas. El presidente Alberto Fernández, y esto lo podemos confirmar a esta hora, le ofreció a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, presidir esta comisión bicameral, ¿cómo la llamamos? ¿No? De seguimiento a la justicia, de control de la justicia, de apriete a la justicia. Pero qué barbaridad. Difícil que no se le pegue un apellido, porque la comisión de juristas fue la comisión Beraldi, la comisión bicameral. Pero digamos una cosa, estábamos a 2 segundos de empezar a llamar la comisión Parrilli. Exacto. Ahora tenemos que esperar al viernes, me están diciendo que entre jueves y viernes estarían almorzando Sergio Massa y Alberto Fernández para que le haga formalmente el ofrecimiento a Sergio Massa de presidir esta comisión, que en términos de Massa, digamos, me da más confianza, y lo digo, que Oscar Parrilli creyendo que puede sentar jueces para interrogarlos. ¿Va a ser un órgano de control? Sí, el presidente lo dijo, va a ser un órgano de control. Intuyo que no le gusta nada, ni una sola palabra de lo que estoy diciendo a Carlos el Negro Rívolo, fiscal federal, hombre que conozco hace muchos años, pero además preside la Asociación de Fiscales. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿No te gusta nada la comisión, el control, ni si es Massa, ni si es Parrilli? ¿No te importa nada? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, si hay algo que me parece completamente normal es que la justicia tenga control. Hemos estado con un control bastante malo y muy politizado durante mucho tiempo. Vamos a barajar y vamos a hacer una reforma después de 40 años de democracia continua. Vamos a hacerla en serio. ¿Estás de acuerdo con la comisión Massa, entonces? No, vamos a hacer en serio una reforma de la justicia que implique un control. Vamos a despolitizar el Consejo de la Magistratura, un llamado de teléfono para la Corte, tiene una causa hace bastante tiempo, en términos de cómo se ha completado el Consejo de la Magistratura. Vamos a hacer un control del Ministerio Público como el que está, en términos de que ha venido funcionando. Ahora, Congreso perdió esas facultades el día que está el Consejo de la Magistratura. Lo que hay que ver, a ver, y yo quiero ser cauto con esto, por más que yo entiendo que es difícil.
Yo quiero hablar de políticas públicas judiciales, yo no quiero discutir política con el presidente, ese no es mi rol como presidente de la Asociación de Fiscales. Sí discuto políticas judiciales que son de las que conozco. Entonces lo que digo es, no sé cómo va a saltar el tamiz del Consejo de la Magistratura, de nuestros órganos de control, tanto del Ministerio Público de la Defensa como de los fiscales, en términos de, perdóname, generar una comisión. ¿Con qué imperio? ¿Con qué imperio va a llamar a un juez a que vaya a sentarse a esa comisión? ¿Hay comisiones de investigación del Congreso? Las ha habido. Ha habido la investigación, a ver, desde la época de la Ítalo estaba la comisión de Martínez de Oz. Pero espera, Negro, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Si están planteando que quieren una comisión de control de la justicia es porque, digamos, hay una percepción y muy arraigada en ciertos sectores del gobierno de que la justicia está descontrolada. Si yo te pregunto, fuiste el primero a investigar en investigar al ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou. El primero en poner en una carátula, en las viejas carátulas, previo a la pandemia y todo eso, en escribir Amado Boudou en una carpeta celeste. ¿Sí? Sí. ¿Vos tuviste presiones por eso o lo pudiste investigar? Voló el Procurador General de la Nación. ¿Se olvidan de eso? Genial. Pareciera que... Entonces sí, contestame, sí. Pero la respuesta es sí, perdón que la haga soslayada. No, perdóname que te pedí cómo me tenías que contestar. No, dale. por favor. Sí, claro. Salió Rafecas de ahí. Hoy candidato a Procurador General. Sí, obvio, claramente que eso implicó, a ver, una presión en términos simbólicos en la cual, si el Procurador General de la Nación salía, nosotros valíamos mucho menos. ¿Y dejaste de investigar por eso? No, y no dejó de investigar inclusive quien me prosiguió en la causa, que fue Jorge Dilelo, fallecido hace un par de días. Y la causa siguió. Hay un gran problema. ¿Y Boudou fue condenado? Pero digo, ¿y Boudou fue condenado? Sí, Boudou fue condenado. No quiero decir que no hay presiones a la justicia y que no hay... ¿Cuántas veces hablamos de esto y ya te dije que sí que hay presiones a la justicia? Bueno, por eso, pero digo... ¿Acá? Pero connivencia con el poder político también, y sin embargo quienes quieren investigar, investigan, y quienes no tienen ganas, cajonean las causas y los toman de rehenes a todos. Hoy a los kirchneristas, o a los albertistas, ayer a los macristas. Trato de ordenar este tema. La justicia está politizada desde hace muchísimo tiempo y hay que mejorar sus esquemas de llegada a estos cargos. ¿Ok? Vos tenés hoy demasiado politizados los órganos. ¿Tiene que actuar la política? Sí, claro que tiene que actuar la política. En Noruega y acá, quien elige a un fiscal termina siendo el poder político. Muy pocos países tienen un sistema concentrado donde se votan a sí mismos. En Brasil, ¿les gusta la independencia de los fiscales de Brasil? Lo propusimos nosotros. Votan los propios fiscales, ya elegidos fiscales por su Senado, una terna con ciertos requisitos que le elevan al presidente. Y el presidente elige al fiscal, que dura un corto lapso, renovable por otro. Ahora, ¿qué pasa? Tenés una retroalimentación institucional muy fuerte. Tenés el poder de los fiscales. A ver, pero tienen mucho, digo, ¿sabes lo que me pasa? Digo, con la confianza que tenemos, digo, tienen enorme poder, mucho más poder que cualquier ciudadano común que hoy nos esté mirando. Los jueces, los fiscales, tienen unas prerrogativas enormes que no tenemos ninguno de nosotros. Sí, claro, entonces realmente verlos victimizarse, tengo que decir, nos presionaron, pero Boudou está condenado. Pero, a ver, y sé que es incómodo decírtelo. No me hiciste la segunda pregunta. Ah, bueno, la pregunta es, ¿resisten o no las presiones? Sí, claro. Sí. No todos. Ok, puede ser que no todos. Estamos de acuerdo, no estoy parecido. A ver, la mayoría sí. Llevo 25 años sentado en este cargo. ¿He tenido presiones? Claro. La primera causa que siento fue que me sentí en la fiscalía, era Alcazar. Tardé un poco, pero lo condenamos 8 años. Nadie se acuerda. Y obviamente atravesé Green con Sol sin drogas, atravesé el APA, con todas las presiones que tuve con eso, con corrupción pública privada, atravesé Jaime con infinidad de sumarios dentro de la Procuración por llevar adelante el expediente. Sí, claro, para ser fiscal y para ser juez tenés que tener no prerrogativas, tenés que tener garantías que es de la gente para hacer tu trabajo. Cuando intentás politizarlo, lo manchás. Ahora el punto es, ¿cómo dice Calvo? ¿Todos? No, la verdad que hay algunos que son mucho más permeables o que fueron mucho más permeables. A esto es lo que, y esto es lo que te quería insertar, llevamos 40 años de democracia continua. Este es el poder que menos atención se le prestó en términos de, verdaderamente,
recursos para ejercer mejor su función, pero fue uno de los que más se trató de politizar. ¿Tiene que ingresar la política en la justicia? Sí, pero tiene que ingresar de una manera acotada. Aquí ingresa de manera deliberada. Esto como política pública general. O nos sentamos, como nos ofrecimos, con Macri, con Alberto Fernández, en términos de, ¿quieren hacer una reforma? Escúchennos. La reforma que propuso, el 80% de los convocados al Senado, con pensamientos absolutamente variopintos, dijeron no camina ni la reforma judicial ni la reforma del Ministerio Público. 4 personas de su Consejo de Notables, Basigalupo, Weinberg de Roca, Hilda Kogan y Bataini, 4 cortesanas, Magil Domínguez, le dicen no toque los 2/3 para elegir al procurador. Son 4 cortesanos que trabajan con un procurador a diario y lo ven como par. Y se insiste con esto. La verdad que era lo que esperábamos. Fundamental. Fundamental. Ahora, Rivolo, mandé el pliego de Rafecas. Rivolo, Este es el punto de tratar. Sí. ¿no reacciona distinto la corporación judicial cuando el que se mete o habla es el kirchnerismo que cuando se conoce, por ejemplo, que un juez como Hornos se juntaba con Macri antes de una sentencia? ¿No hay como más sensibilidad a reaccionar cuando actúa el kirchnerismo o habla el kirchnerismo sobre la justicia que cuando se conoce cómo interviene el macrismo? Hemos reaccionado de la misma manera cuando hablaba Macri también. Cuando Macri atacó a la fiscal Boquín, cuando Macri atacó a Federico Delgado, cuando Macri atacó al fiscal titular de la PIA, a Sergio Rodríguez, desde la asociación, es lo que me toca a mí. Soy fiscal, salimos y los defendimos, porque nos parecían que era un disparate y estaban trabajando dentro del marco de lo suyo. Este es el punto. Negro, Hoy me parece que hay una reacción, no quiero dejar de contestarte, fuerte de varios miembros, también con pensamiento distinto, de la Cámara de Casación, frente a este episodio que ha sucedido con el doctor Hornos. Estamos hablando de Hornos para darle un contexto, uno de los hombres más fuertes, podemos decir, de la justicia, el Tribunal de Alzada, ese tribunal más importante previo a la Corte, se reunía con Mauricio Macri, dijo que por cuestiones personales, no por cuestiones vinculadas a causas, y en una de esas reuniones Creo que fue... dijo por un tema de cárceles. Sí, bueno, porque está a cargo, digamos, de ese tema, preside Casación, y una de esas reuniones fue ahí nomás donde se decidió el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa dólar futuro, lo que generó muchas suspicacias. Ahora, si yo te pregunto, de verdad, para que entienda la gente del otro lado, porque es difícil entender el Ministerio Público, Rafecas, los pliegos, yo lo entiendo, pero a ver, si de verdad te pregunto, Sí. ¿es posible que en connivencia con el poder político, el poder judicial persiga oficialistas, opositores, invente causas? ¿Lo pueden hacer? Mira, absolutamente todo se puede hacer. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Pero no nos deja imaginar. No, pero espera. Se desarman en un segundo. O somos buenas personas cuando desestimamos en 24 o 48 horas, ni siquiera sé quién es el fiscal, una causa en la cual lo denuncian al presidente por envenenar a la población por dar la Sputnik. Y somos malas personas cuando hay una condena contra Báez. A ver, vamos a esto. Nuestro trabajo no es simpatizar. Para que la gente lo entienda, cuando yo me meto en el medio de la vida privada de una persona como juez, que no lo soy, pero conozco, y le divido el divorcio o digo quién tiene razón en términos de un contrato de alquiler, de una usurpación, y una parte no me va a aplaudir concretamente. El punto es, esto se refleja después absolutamente a todos los terrenos. ¿Sabes qué pasa? Que el Ahora, juez de divorcio no te va a meter en cana. disculpame, el mes sí. de divorcio te deja sin patrimonio. Bueno. No es menor. Es la Y eso es lo que le bueno, importa a la gente. Pero porque la pueden gente inventar no una termina causa de y dejar a alguien Romina, la gente no detenido, termina. negro. La gente, pero claro que si no te voy a decir, un juez es dueño de tu patrimonio, un juez es dueño de tu libertad. A ver, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? Porque este es el punto importante de la primera pregunta que me hiciste con el tema de las causas. Las causas que no tienen sustancia se caen. 15 jueces distintos atravesó el caso Vudú y muchos otros más. Hay que ponerse de acuerdo y alinear a los satélites si alguien cree que esto es casualidad. A ver, los elementos de prueba que habíamos juntado en aquella causa fueron extremadamente fuertes. Vuelvo a reiterártelo, no en vano se va un procurador general de la Nación que eligió ser tal cosa y no un procurador general de un gobierno y no cargarse a los fiscales. Doctor, el fiscal Stornelli, Sí. ¿lo defienden por corporativismo o porque están convencidos de que actuó bien en sus investigaciones?
La realidad es que, a ver, a mí me tocó ser fiscal subrogante en causa Cuadernos. Correcto. Con lo cual, conozco gran parte de la causa, gran parte de la dinámica, y me parece que la sustancia que tiene esa causa es realmente muy importante y es de esperar que llegue a juicio lo más prontamente posible. Si tuviéramos un sistema acusatorio, esa causa yo te diría que casi hoy estaría terminada, que es parte de la verdadera y gran reforma por acelerar los procesos. No hay defensa corporativa. No hay defensa corporativa. Hay una cuestión vinculada a lo que tiene que ver con el trabajo. Comunicado número 1 de la Asociación de Fiscales del año pasado fue pedirle al presidente de la Nación, recordarle, exhortarle que no se metiera en causas particulares. La realidad es que desde aquella oportunidad hasta ahora lo ha hecho de manera repetitiva. No se lo podemos decir. Con lo cual, quiero aclarar esto. Las defensas de todos los fiscales en los 5 años de gestión que yo llevo como presidente de la Asociación de Fiscales es bien clara. No te vamos a defender cuando te critiquen las partes, esto es parte del rol. Vamos te a hablar pueden criticar los también defensores. Ahora, cuando una autoridad política se meta desde afuera del gobierno que sea, sí obviamente te vamos a defender. Si suena a corporativismo, te lo podría conceder hasta la palabra, pero suena mucho más a institucionalidad. Y este es un punto que sí defendemos. Habló Guado de Pedro, ministro del Interior, uno de los hombres que está muy vinculado, digamos, a todo lo que tiene que ver con las decisiones judiciales que se toman, y decía esto, creo que tenemos un tape, ¿no? La implementación de reformas, como muy bien también ayer hablaba el presidente, de las reformas estructurales que hacen falta en el Poder Judicial. Todos entendemos, puedo leerles muchísimos casos donde algunos actores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad tienen responsabilidad directa con los femicidios. Y tiene que escuchar el Poder Judicial que llegó la hora, o de que se transforman y se modifican, o llegó la hora de irse de un poder que está reclamando justicia, que está reclamando participación y que está reclamando igualdad de género. Se transforman o llegó la hora de irse, eso decía Guado de Pedro, que después tuiteó, ¿no? También un usuario de las redes decía, alguien está acá con anteojos mejor que yo. A ver, existen muchísimos casos donde por inacción o ineficacia algunos actores del Poder Judicial tienen responsabilidad directa con los femicidios, era el tema del cual estaba hablando. Tienen que escuchar el reclamo, llegó la hora de que se transformen o se vayan de un poder que requiere perspectiva de género. Claramente Guado de Pedro estaba hablando de la cuestión de los femicidios, pero también le estaba hablando a los jueces y le estaba hablando a los fiscales, porque está pidiendo también una reforma. Lo que yo quería preguntarte, vos fuiste muy duro, arrancaste la semana hablando de pelotón de fusilamiento. La causa Cuadernos, ¿fue el principio del fin? Digo, ¿fue el vale todo? ¿Fue el vení, arrepentite, decí cualquier cosa, involucrar al kirchnerismo y te vas tranquilo caminando por esa puerta? Algo que de lo que se lo acusa al fiscal Stornelli. No, de ninguna manera. Nosotros no salimos a buscar ningún arrepentido. Cuento la modalidad, te golpea la puerta el abogado y te dice, mi cliente en el marco de esta ley creo que tiene algo que aportar. Ok, ¿qué es lo que sería? Más o menos por este lado, fueron todos aportes de dinero, etcétera, etcétera, individuales. Esto es lo que tiene para aportar. ¿Sirve o no sirve? Sirve. Abogado, con su cliente, con el fiscal. En algún caso estuvimos los dos fiscales. En muchos casos estuvo Carlos Stornelli solo, con su secretario y el abogado cuidándole las garantías. Se le tomaba la declaración. Algún tipo de pregunta de precisión. Se terminaba con eso. Se bajaba con el juez. Un interrogatorio extremadamente exhaustivo, si comprendía la naturaleza de lo que estaba haciendo, si comprendía que estaba declarándose culpable, si su abogado lo había acompañado, se había entendido absolutamente todo. Sí, listo, se homologaba el acuerdo. La persona más importante, soslayada en toda esta discusión del tema de los acuerdos, fueron los abogados defensores. Cerramos acuerdos, se me fue 39-41, con los estudios y los abogados más importantes de este país. ¿Alguien puede creer que dejaron que su cliente fuera
coaccionado? De ninguna manera. Decime por qué hablaste de pelotón de fusilamiento. De ninguna manera. Esto está relacionado con lo que tiene que ver con la ley del Ministerio Público Fiscal. Complejo. Hacela fácil. Fácil. Hacela fácil. Muy fácil. Sí. Soslayo, ¿quién es el Procurador General de la Nación y por Ahí qué está. necesita los 2/3? Sí. Ya lo expliqué. Tribunal de enjuiciamiento de los fiscales. Hoy está completamente equilibrado. Si la reforma prospera, ingresa directamente la comisión bicameral a hacerse cargo con la presidencia y con votos. Y por simple 4 votos suspenden a un fiscal por una denuncia que no hace falta que la haga un particular, sino que de oficio la puede iniciar el propio miembro, el presidente O sea, que de con ese esto te tribunal. sacan de encima Con lo para cual vos te al sacan fin. de encima en cualquier momento, en un tribunal de enjuiciamiento. Básicamente es, una vez más, queremos control, pero tiene que haber control. ¿Cómo no va a haber control sobre nosotros? El punto es que esto tiene que ser completamente equitativo. Si no, me vas a dar la responsabilidad de las investigaciones en el sistema acusatorio. Difícil es investigar el poder. Nos hemos pasado hablando de esto durante mucho tiempo en este país. Cuando no le yo no gusta lo que tenga haces, garantías que no son mías, Romina, son de ustedes y son de la gente para ejercer mi trabajo, y si no lo hago, échame, pero si lo hago bien, sosteneme institucionalmente. ¿Vos creés que esta reforma es para sacarse encima a los fiscales que no les gusta? Sí, claramente. Carlos Rívolo, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes. Y hablando de justicia y por qué es tan importante, porque también tiene que ver con el tema vacunas, por supuesto, que es el tema que domina, me parece, el humor social y que tiene los ánimos tan caldeados, porque dudo mucho que ustedes del otro lado puedan creer que mañana la jueza diga que Ginés González García es absuelto, porque no tuvo absolutamente nada que ver con el famoso vacunatorio, no me gusta llamarlo vacunatorio VIP, pero con esta repartija de vacunas a gente que no le correspondía. Es difícil que le crean a la jueza. Y si la jueza mañana entiende que lo tiene que procesar por algún tipo de delito, tampoco le van a creer. Así de mal estamos, así de compleja está la sociedad respecto de la justicia. Venimos hablando de vacunas, venimos hablando de los Dualde. La justicia en algún momento va a abrir ese tercer escenario. Recordemos que hasta ahora venían investigando lo que eran las vacunas que se daban en el Ministerio de Salud, las vacunas que se daban en el Posadas, y apareció la Casa de los Dualde. Javi. Apareció la Casa de los Dualdes como la sede de un delivery donde fue vacunada toda la familia. El expresidente Eduardo Dualde, su mujer Chiche Dualde, 2 hijas y hasta el chofer, vocero, ayuda de todo de Dualde. Quien estuvo a cargo de esa vacunación fue Alejandro Salvador Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud. No dice mucho ese cargo pomposo, más que es subsecretario de la Nación. Sí que era el segundo de Carla Bisotti, dependía de ella. Ahora bien, ¿cómo llegó Costa a vacunar a los Dualde? Bueno, según cuenta la familia Dualde, ¿Hablaste porque realmente era muy difícil? Muy difícil. Era muy difícil. Pero no quisieron hablar, me dijeron que Eduardo Dualde en algún momento iba a dar algún tipo de declaración en nombre de toda la familia. Yo no tuve la posibilidad de Tras lo que contamos anoche, se pusieron un poco nerviosos y le contaron a alguna gente muy allegada. ¿Qué contó? ¿Qué contaron? Que a ellos los contactó Costa como parte de un programa para expresidentes, de vacunación de expresidentes, que queda un poco raro porque a Macri nadie lo llamó y hasta donde supimos al fallecido Carlos Menem tampoco nadie lo había llamado. Está bien que estaba internado. Solo parece que llamaron a los Dualde. Y que por eso, de alguna manera, ellos accedieron a esa vacunación irregular, que recordemos fue el 1 de febrero, 18 días antes de que se hiciera el vacunatorio VIP en el segundo piso del Ministerio de Salud, como también mostramos ayer, el croquis. Ahora bien, esta versión de los Dualde choca un poco con otra versión que en realidad confirmamos hoy con importantes autoridades de la provincia de Buenos Aires, que detallaron que Hilda Chiche Dualde llamó en numerosas oportunidades a Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a Nicolás Krepler, su segundo en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y hasta al propio gobernador Axel Kicillof, para pedirles que lo vacunaran a Dualde y a la familia. Como pasó en otras oportunidades, como contabas antes, Jairo, con el caso Berbisky, provincia de Buenos Aires se desentendió del tema
pasó la pelota, los Duhalde no tuvieron respuesta, con lo cual es raro que de alguna manera después Nación los hubiera contactado. Lo más probable es que los Duhalde mismos hayan contactado a su amigo Ginés González García, en donde hoy en el gobierno, repito, a partir de la revelación que hicimos anoche, se montó una especie de operativo blindaje contra Carla Bisotti. Y la idea del gobierno, porque hablaron fuentes oficiales, para decir que quien estuvo a cargo o quien se responsabilizó o quien dio la orden de vacunar a los Duhaldes fue Ginés González García. Esto no cierra. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que dijo Chiche Duhalde también a algunos de sus allegados es que si fue irregular la vacunación que les propuso Costa, el segundo de Bisotti, ella hubiera llamado a Ginés para preguntarle y nunca lo hizo. Con lo cual es raro que el exministro hubiera ordenado algo que en todo caso no dependía directamente de él a través de este mecanismo. Y sí del mecanismo del personal del Hospital Posadas, como ya se descubrió en el famoso vacunatorio VIP del Ministerio de Salud. Ahora, con esto que estás contando, Javi, que recién decía Jairo, un punto se anota la administración Kicillof, también es cierto que hubo más gente que llamó, por lo menos a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con esa gente a la que se le dijo que no? Hay gente muy preocupada del otro lado, hay gente de la política muy preocupada porque saben que hicieron ese llamado, desconozco, digamos, si recibieron la vacuna o no, pero que empezaron a consultarles a los abogados si esto no era un tema de protección de datos personales. Si en el caso de que se hubiesen dado la vacuna se podría llegar a dar a conocer a los periodistas. Esto es casi no como abriendo el paraguas. Correcto. O sea, cosa de que si me di la vacuna se vayan a enterar todos ustedes. Digo, ya la consulta es complicada. Hay algunos dirigentes de la oposición, de hecho en Jujuy Gerardo Morales lo mandó a la legislatura para modificar la ley de datos personales, que es la que estaría protegiendo la difusión de los nombres y apellidos de los que se vacunaron. Y hay, como digo, dirigentes que dicen, hagamos una modificación puntual, porque acá reviste una importancia tal que hay que saber nombre y apellido del que se vacunó. Esto ha empezado por algunas provincias, veremos si esto después es valedero. De hecho, cuando estalla el escándalo del vacunatorio VIP, Carla Bisotti, asumiendo ya como en su rol de nueva ministra de Salud, tiene un Zoom con todos los ministros de salud de las provincias y sentada al lado de ella el principal sostén que tiene hoy en el gobierno, que es el jefe de gabinete Santiago Cafiero. En esa conversación con los ministros de salud, para ver de qué manera se difundían desde todas las provincias las vacunaciones premium, todos los ministros planteaban este problema legal que es la ley de protección de datos personales. Bueno, a partir de ahí se debatió si no habría que mandar un proyecto de ley al Congreso Nacional para justamente modificar algunos de estos aspectos excepcionales sin atacar el espíritu de la ley, que era proteger los datos personales de las personas, sobre todo en situación de dolencia o de enfermedad, o en este caso de darse la vacunación. Hay que ver si esto avanza porque hay mucha prevención de parte de los ministros de que se sientan obligadas cada provincia y al mismo tiempo que cada provincia le pida a cada intendencia, que es donde también hay otro foco de privilegios dando vuelta, para ver que todos sepamos de qué manera se está vacunando en la Argentina a ciertos personajes que llaman la atención de qué manera se dio su vacunación, ahora, que no son ni personajes, ni personal esencial, ni personal estratégico, sino soy amigo de... Habría que ver a Adolfo Rodríguez Sá, Ramón Tampoco Puerta. Tampoco lo llamaron. Hiciste el chequeo de todos los expresidentes. No llamaron a ninguno de este procedimiento supuesto de que el programa es para expresidentes, solo fue Duhalde. Esto está vinculado a la investigación. Todavía el fiscal Tayano, la jueza Capuchetti no decidieron llamar a Costa a dar explicaciones. Tenemos una noticia urgente de último momento. No se sabía si se iba a hacer de manera presencial o no, si se iba a tomar o no. Mañana van a ir a declarar. Esta es la información que tenemos
a esta hora, sí. A ver, tenemos la información de último momento, dale. Mañana van a ir a declarar entonces ante la jueza Capuchetti y el fiscal Jorge Tayano. No es fácil. Veníamos hablando de la justicia, estábamos con uno de los protagonistas de la semana, con Carlos el Negro Rívolo, fiscal federal. No es fácil sentarse ante una jueza en Comodoro Pi, ante un fiscal, tener que dar juramento de decir la verdad en su testimonio. Bueno, mañana, a la mañana, van a declarar el chofer y el enfermero que fueron del Posadas directamente al Ministerio de Salud a aplicar las vacunas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué digo? Porque por supuesto hoy la deben estar pasando pésimamente mal. Uno se imagina lo que va a hacer esta noche, tener que ir mañana a pasar esos nervios, a tener que declarar, pero pueden dar muchísima información, porque tenemos la lista que conocemos, tenemos la lista que estaba registrado, pero tal vez pueden dar más información respecto de quién estaba en el lugar, quién organizaba el operativo, quién más que el propio enfermero, tal vez menos el chofer, todavía no lo sabemos, si corrobora o no la versión de que estaban yendo al Posadas y los mandaron de manera intempestiva al Ministerio de Salud. Lo cierto es que el enfermero, por ejemplo, puede decir quién le daba la orden de a quién vacunar, a dónde tenía que ir, quién estaba primero, quién venía después. Son dos declaraciones que se van a dar en el día de mañana y que van a empezar a juntar el cúmulo de respuestas que está buscando la justicia respecto de la enorme cantidad de preguntas acerca de esta irregularidad enorme que veremos si se trata o no de un delito. Insisto, dudo enormemente que a pesar de la confianza que se pueda tener en la jueza, que no viene contaminada de Pi, esto es importante, ¿no? De Comodoro Pi 2002, que se pueda tener o no en el fiscal Jorge Tayano, en cualquiera de los dos, si va a ser absuelto Ginés González García, probablemente muchos de ustedes digan, bueno, lo arregló. Si no va a ser, si por alguna razón lo procesan o lo llaman a indagatoria después de tener el cúmulo de pruebas que están juntando, probablemente digan no, porque es una jueza que... con este caso les va a resultar difícil porque es una jueza que sobreselló rápidamente a Cristina Fernández de Kirchner, que investiga a Mauricio Macri, que en este caso, que investiga, contamos que tiene el caso del FMI, Jairo... Después de que se supo ayer de la querella que va a presentar el gobierno, pero ahí que ya recordaron que ya existe desde mayo que hay del una 2019. presentada, exactamente. Esa es la misma jueza. Mañana, ante esta señora, que además está en tribunales todo el día, van a estar sentados el enfermero del Posadas, no vamos a dar el nombre para resguardarlo, entendemos que es un momento complicado, pero el enfermero del Posadas y el chofer. Sobre todo hay muchísima expectativa en la declaración del enfermero. Insistimos, ¿por qué? Porque piénsense, cualquiera de ustedes estando en ese lugar, que les digan a este vacunalo, a este no, si puede llegar a ver, a reconocer quiénes eran las personas que daban las órdenes en el lugar, cómo estaba condicionado. Bueno, todo esto va a estar en la declaración del día de mañana. Es una noticia urgente que se da ahora y que se confirma que van a estar declarando frente a la jueza Capuchetti y al fiscal Jorge Tayano. Déjame agregar que de alguna manera hay una estrategia, quiero ser cuidadoso, pero tajante, hay una estrategia política diseñada a partir de lo que surgió con el tema Duhalde, con lo que contamos ayer, con el apellido Costa, el segundo de Carla Bisotti. Hay una estrategia, una definición de échenle la culpa a Ginés. Hay una definición muy clara de echémosle la culpa a Ginés de todo. Esto habrá que ver de qué manera se corrobora ante Comodoro Pi, ante la jueza Capuchetti y el fiscal Tayano, pero hay una decisión política de blindar a Bisotti de esta ramificación del escándalo, de echarle la culpa a Ginés, de echarle, en algún caso, alguna versión, de echarle la culpa a Alejandro Colia, que es subsecretario en el Ministerio de Salud, que fue ministro de Salud de Scioli y que fue el jefe
de Costa en los 8 años que estuvo. Que ahora la está pasando muy mal, ¿no? Que está pasando muy mal porque está por con un sí. coma inducido, internado Sí. por COVID. Sí. Pero el tema es despejar el camino para culpar a Ginés González García, que habrá que ver si no tiene la culpa de todo, o había otra gente que sabía lo que estaba pasando en el Ministerio de Salud con la vacunación VIP. ¿Qué es lo que están hablando en este momento, en este preciso momento en los tribunales federales de Comodoro Pi respecto a esta investigación? Y es interesante, ¿hay delito o no hay delito? Y están buscando, y esto no quiero que suene confuso, pero están buscando cómo ser creativos. Nunca hubo una pandemia de este tipo, ni nunca se terminó inoculando a parte de la población que no tenía que ser inoculado, o sea que no se conoce. Para el presidente de la Nación dijo, es una payasada, acá no hay delito. ¿Qué es lo que está estudiando la justicia? ¿Qué tipo de delito puede haber? Tráfico de influencias es difícil, tiene que haber plata para tráfico de influencias. Hasta ahora, digo, no sé ustedes, pero yo no tengo información de que se hayan comprado, vendido, que se haya accedido a un turno mediante algún tipo de pago. Hasta No, lo que me da algunos una plantean... miedo las caras de Calvo, ya No, no sé, por ahí... No, sé. porque los que plantearon algunas de las denuncias era abuso de autoridad, Bueno, por darle privilegios a gente que no le correspondía Por y eso. por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahí es más, ahí es Que más es lo fácil. más, que es vago, es como casi como la asociación ilícita, ¿no? Entra todo y no entra nada. Ahí es lo que ¿no? están viendo si hay forma de ser creativo en el sentido de que un delito que no se conoce y que no se podía haber producido porque no había una pandemia como esta, bueno, puede llegar a encuadrarse en el Código Penal. Jairo, hay preocupaciones diarias, cotidianas, no sé hasta qué punto impactan los temas de justicia, insisto, a quienes están del otro lado, pero claramente lo que vas a contar ahora impacta en todas y cada una de las casas. ¿Qué pasó? Y es la pelea menos pensada. Sí, en realidad tiene que ver con un precio clave de la economía, que es el precio de los combustibles. Hay una planilla que está en las mesas de los que conducen el Frente de Todos, que es la planilla de los aumentos que hubo desde que asumió Alberto Fernández en las naftas, en el gasoil. Así como quien no quiere la cosa, durante un gobierno peronista, las naftas aumentaron 10 veces. A veces para ¿Cuánto? seguir, 10 veces aumentaron, cambió el numerito del surtidor de la nafta super, de la nafta premium, del gasoil, porque aumentó el precio del petróleo, porque aumentó el dólar, por los cambios en los impuestos que están adentro del precio de la nafta y vos no sabés, o por los cambios de algunos biocombustibles que cortan la nafta y tampoco sabés. Lo cierto es que mirá la cantidad de veces que aumentó la nafta en este gobierno desde agosto del 2020, después de un periodo de un año donde Macri, después de también subir un montón de veces la nafta, la congeló en agosto de 2019. Estuvo congelado un año y a partir de agosto del 2020 empezó a aumentar. Arrancaron con 53.47 53.47 la super, no sé si ustedes chicos cargan premium, pero si vos tenés un auto... Yo no sé qué cargo. Bueno. Cuando el señor de la estación de servicio... Si cargas la me más dice lo cara, que estás está. cargando la premium. Si Sí, cargas qué sé yo. la super, Sí. que hay quienes dicen que podés cargar la que quieras y más o menos son iguales, pero tampoco nos vamos a meter ahí. Si vos cuando asumió Alberto cargabas 45 litros de super, gastabas 2.400 mangos, números redondos. Sí. Ahora, después del último aumento del 15 de febrero, 3.400 pesos. ¿Por qué traigo este precio? Repito, en un mercado que el gobierno maneja directamente porque con YPF, Petrolera Estatal, tiene el 55% del mercado. Ahí no tiene que pelearse con el sector privado. No tiene que salir, poner gente a controlar, lo digamos, fija todo lo que con pasa una con empresa el resto, testigo donde tiene el 51% de las acciones y el 55-60% de la porción de mercado. Hay más estaciones de YPF que de otras, por decirlo fácil. Porque hay un choque de intereses muy claro en el manejo de una petrolera estatal. Aumentás el precio de lo que vende para que le entre caja y inviertas y generes más combustible, o lo pisás para contener la inflación, pero le haces bolsa el balance y no podés invertir. Esa tensión está. Hasta acá se resolvió a favor del accionista, el Estado y los inversores que son accionistas de YPF, porque necesitan recuperar lo que comúnmente se conoce como la inversión en vaca muerta, para que en algún momento haya petróleo y podás tener autoabastecimiento y no depender de importar. Todo eso está atrás de esta planilla de aumento tras aumento tras aumento que llegó hasta el 15 de febrero. ¿Y por qué lo traigo acá como tema importante en este momento donde se están definiendo, por ejemplo, qué pasa con las tarifas de servicios públicos? Que ayer el presidente habló y dijo no tienen que afectar a los bolsillos. Ahí hay como una definición. Desdolarizar, ¿no? Desdolarizar, Sí. hay gente que en el gobierno dice la energía es un servicio público, es un derecho humano. Uy, uy, uy. Ahora, ¿qué pasa con
¿las naftas son un derecho humano? Da la impresión de que son un precio clave para que la petrolera del Estado invierta hasta ahora. Y lo que te voy a contar ahora es que hace poquito, la gente no le da bola, cambió el CEO de YPF. Hace poquito se fue, por ejemplo, Guillermo Nielsen, que quizás es la persona más conocida como presidente de YPF. Antes había cambiado el CEO, el gerente general. Y en lugar después del presidente de Guillermo Nielsen, llegó un señor que se llama Pablo González. Nombre simple si los hay. Que llegó con una idea simple. Hay quienes dicen, con la palabra de Cristina Kirchner detrás como respaldo, de decir, muchachos, esto se terminó. Esta idea de subimos la nafta 10 veces en, ¿cuánto van? 14 meses de gestión. Está bien, pero ¿en qué momento alguien pudo haber dicho que no? Esa, digamos, es ahora. Ahora. ¿Por qué? Desde que asumieron hasta el el 15, último momento no. fue el 15 de febrero. El último momento fue el 15 de febrero. Pasaron 15 días. Por ejemplo, ya hay un aumento que se está discutiendo por un cambio en los precios de los biocombustibles. Debería ser en marzo. Y hay quienes dicen, che, fíjate cómo está subiendo el petróleo. La nafta viene del petróleo. Pero a ver, contame, digamos, quiénes dicen mantengamos los intereses de los accionistas de YPF y quiénes son los que dicen, bueno, cuidemos a la gente que se tiene que movilizar, que cada día le está haciendo más difícil sacar la plata del bolsillo. Y ni te hablo de llenar el tanque, digo, porque hoy uno, no sé, yo no estoy llenando el tanque, digo, vas, poné lo que más o menos calculás que vas a necesitar. Digo, ¿cuáles son esas dos facciones? El que dice, vamos por YPF, vamos con la gente. Vos tenés hoy claramente al Instituto Patria, que tiene un pie en YPF desde que asumió Alberto Fernández, en algún momento lo discutió con otros sectores, pero que rápidamente perdieron peso, que han dicho, esto se terminó. Si vos lo querés poner con nombre y apellido, el área energética vinculada con Cristina Kirchner dijo, paremos con los aumentos de nafta porque parecemos Macri aumentando la nafta. Por lo menos el Macri hasta agosto del 2019. Sí. Ahí tenés el freno fuerte de ahora, de estos días. Es el Instituto Patria diciendo, tranquilo que la gente hoy no tiene para seguir poniendo plata. Cambiando una lógica de, che, dejemos de pensar en remunerar al accionista, puede ser el Estado, para que invierta más, y pensemos en que es un precio para anclar la inflación, porque nosotros hablamos de la nafta, pero cuando sube la nafta sube el gasoil, que es lo que llevan los camiones, que lleva la mercadería y que después te impacta en la góndola. Entonces ahí tenés un peso fuerte. Del otro lado tenés a los técnicos de YPF, que son los que sostienen la inversión en Vaca Muerta, al secretario de Energía, Darío Martínez, que es quien bajo el ala de Martín Guzmán está viendo, che, necesitamos sostener la inversión en Vaca Muerta porque acabamos de lanzar planes de incentivos para que las demás petroleras inviertan, y si YPF, que es la que lidera la inversión, no invierte, difícilmente las demás inversoras privadas ¿Y cómo se cómo se zanja esto? Esto, si vos me preguntás a mí, ya se zanjó. O sea, la nafta va a dejar de aumentar como venía aumentando. Ganó Cristina. Por Ahí está. Sí, o sea, hoy si te preguntamos, ¿quién perdió? Ganó Cristina. Sí, igual hay que decir una cosa. Perdieron los accionistas, ganó Cristina. Hoy. Sí, esto es hoy. Cristina no come vidrio porque cuando YPF se estatizó en el gobierno... Pensé que me ibas a decir no come nafta, no, tampoco, no come nafta. Pero cuando YPF se estatizó en el gobierno de Cristina y asumió, acordate, Miguel Galuccio, en aquel momento, ¿qué empezó a pasar? Empezó a subir la nafta, porque en aquel momento empezaban a darse cuenta de que necesitabas tener recursos, el 60% de los ingresos de YPF viene del precio de la nafta. O sea que tranquilamente este freno en el aumento de los combustibles, que es lo que te estoy contando, por una decisión ligada a los que miran la energía cerca de Cristina Kirchner, es lo que se va a imponer de acá a los próximos meses con la cara en las elecciones. Pero tenés que pensar que posiblemente una vez que eso pase, no van a romper la caja de YPF. Eso es parte de lo que se está discutiendo ahora. No es un tema nuevo, vos me dirás, siempre se discutió cuánto dar de precio, estamos hablando cuánto cuidar. pero estamos hablando hoy, de 10 aumentos. Después de 10 aumentos, estás en 3.400 pesos y le echás súper a tu auto, Romina, o si no sabes qué le echás. Ahora nos vamos a fijar. Así se para el aumento. Acordate que venimos de los 2.400 pesos cuando asumió Alberto, que te costaba. Si te titulo el Patria frena el aumento, ¿me vas a decir que estás equivocada o más o menos va por ahí? Vas a decir que es una noticia que ya se venía masticando y que en todo caso Guillermo Nielsen, viejo presidente de YPF, fue lo primero que le pasó, ni bien asumió Alberto, que hizo aumentar 5% la nafta y no lo pudo hacer. En todo caso, se vuelve a imponer ese criterio, Romina. Acá no tienen que seducir a nadie, digamos. Decías, es el Estado, YPF, no necesitan salir, controlar, seducir. A los empresarios sí. Bueno, sí, a los empresarios tienen que darle palo y zanahoria. Palo y zanahoria. Y hay una convocatoria. Más palos que zanahoria, ¿no? Por ahora, según el sector también, o según lo que se publicite, pero si uno escucha el discurso del presidente
ayer en el Congreso, a las alimenticias y a las telcos hubo más palos y amenazas que otra cosa, y hay convocatorias desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con este concepto que vas a ver en la placa, que es muy interesante. Convocan a CEOs con poder de decisión. ¿Y eso quién lo evalúa? Se cansaron en el gobierno de CEOs que sin vayan... poder de decisión? Se cansaron que vayan los gerentes de relaciones institucionales, que perdón de la gente que conocemos que se dedica a eso. Te vas a ganar un montón de enemigos. Con perdón de Jairo, muchos qué amigos que se dedican a eso. Sí. Se cansaron de que vaya gente que toma nota y después va y tiene que hablar con su jefe, como nos puede pasar a todos. Bueno, quieren CEOs o dueños, gente con poder de decisión. ¿De dónde? De la cadena alimenticia, del que le da la lata, que después te pone los garbanzos ahí adentro, del que hace los insumos de cartón, de los insumos que están en la cadena de productos alimenticios. Hay importantes personajes. Tenés al único productor de aluminio de todo el país, que es Javier Maganes Quintanilla. Tenés a las principales semilleras y fertilizantes, productoras de fertilizantes del país. Tenés a jugadores muy pesados de la cadena alimenticia que mañana fueron convocados de un día para el otro. Hay muchos que mandaron a decir, si me avisás 24 horas antes, lo lamento, estoy de viaje. Alguno debe haber dicho, mira, tengo un CEO para mandarte, pero sin poder de decisión. Tengo un gerente, pero sin poder de decisión. Claro. Es parte de una respuesta. Pero ¿qué hay más allá de lo que pueda sonar de color de esto? La preocupación del gobierno porque la industria de los alimentos le está diciendo, todo bien con que vos querés bajar la inflación, pero yo necesito aumentar lo que no me dejaste aumentar en la pandemia. 25-30%. El gobierno dice, de ninguna manera que vengan los de las cadenas productivas, y ahí están los CEOs con poder de decisión. No volvemos, me están diciendo. Sí, volvemos mañana, no volvemos hoy, por supuesto. Ya viene Babi Echecopar después del corte y nos volvemos a encontrar con un invitado muy particular, alguien de bajísimo perfil. Creo que no pisa un estudio, creo que no pisó nunca un estudio de tele. Mañana a las 10 de la noche acá en RN.